Gracias a Dios porque podemos continuar, ¿verdad? En el libro de Filipenses, continuamos con el tema de la alegría y la alegría en cada situación de nuestra vida. Y hoy vamos a ver la alegría en medio de la ansiedad. Pablo, en este pasaje, capítulo 4, él continúa con la santificación del creyente. Comenzando en la segunda parte del capítulo 3, Pablo viene hablando de la santificación que está entre la justificación y la glorificación. Y en este pasaje podemos darnos cuenta que hay un conflicto. Hay un conflicto entre dos líderes de la iglesia y este conflicto nos lleva a una segunda enseñanza que Pablo comienza a traerle a la iglesia de Filipo. Que este conflicto entre estas dos mujeres que son líderes de la iglesia de Filipo ha causado cierta ansiedad a la iglesia porque está girando alrededor de este conflicto. Y vemos entonces que si usted al leer el pasaje va a notar que Pablo no escribe este pasaje específicamente para estas dos mujeres. O sea, no nos da muchos datos de ellas ni los problemas que hay entre ellas, sino que Dios usa este problema, este conflicto, esta situación para hablar a la iglesia de Filipo y para enseñarnos a nosotros la importancia de la unidad y de la fe solamente en Cristo Jesús. O sea, de la unidad y poner mi fe solamente en Cristo Jesús. Uno de los principios que Jesús nos enseñó en su ministerio es la unidad. Y Jesús plantea la unidad desde un fundamento que es la unidad que existe en la Trinidad. Por tanto, Pablo en su tema de la santificación, que es reflejar a Cristo en nosotros, nosotros también debemos de reflejar la Trinidad en nosotros. Si la Trinidad vive en una perfecta unidad, la iglesia de Cristo, el creyente en Cristo, debe también imitar la unidad que existe en la Trinidad. Jesús mismo, antes de ir a la cruz, comenzó a orar por ciertos temas. Y en Juan 17, uno de los temas que Jesús trae a la oración es la unidad. Fíjense que dice en el versículo 21, para que todos sean uno, dice Jesús. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Así que para Jesús la unidad es imprescindible, es muy importante de que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, estén toda unificada, que estén unidas, que puedan decir que son uno en Cristo, como así también es la Trinidad uno en sí misma. Por tanto, entonces podemos darnos cuenta que el conflicto es parte de nuestras relaciones, es parte de nuestra vida y la ansiedad muchas veces es provocada por conflictos. Diferentes situaciones, diferentes circunstancias provocan conflictos. A veces una situación provoca un conflicto, a veces las relaciones humanas provocan conflicto y provocan ansiedad. O sea, nos preocupamos más allá de lo que debemos preocuparnos, pero a la misma vez nos preocupamos por nosotros mismos, más que por las otras personas. Por eso el mismo Jesús le dice a sus discípulos la importancia de la unidad, porque cuando la iglesia está unida, dice que el mundo verá que también hay unidad entre el pueblo de Dios y Cristo y también en la Trinidad, dice Jesús, para que crean que tú me has enviado. Por tanto, uno de los testimonios que envía la iglesia al mundo en su trabajo, en su escuela, en su hogar, es la unidad. Cuando estamos en unidad con otras personas, el mundo verá a Cristo en nosotros. Así que parte de nuestra santidad es trabajar en la unidad. Y la unidad es el antídoto, es la inyección, es lo que combate el conflicto. Pero cuando no hay unidad, entonces vienen los conflictos y provoca la ansiedad. Así que la falta de ansiedad, la falta de unidad provoca ansiedad y indica que no estamos siendo santificados por Dios. Pablo menciona el nombre de las dos mujeres y es interesante que haya mencionado el nombre de las dos mujeres, porque eso indica que era un problema dentro de la iglesia y es algo importante para la vida de la iglesia de Filipo y para Pablo.
Incluso Pablo no menciona cuál es el conflicto que hay entre las dos personas. Pablo no indaga, o sea, Pablo no se pone como un chismoso a ver qué pasó entre estas dos mujeres. ¿Será que una le quitó el esposo a la otra o será que una quiere hacerse mejor que la otra? Pablo no entra en ese detalle y eso luchan los comentaristas para ver cuál sería el problema. Sin embargo, la Biblia no nos da el motivo por el cual tenían conflicto, porque no es importante ni nos importa a nosotros cuál era el conflicto o qué llevó al conflicto a estas dos mujeres que eran colaboradoras con Pablo y en el Evangelio. Sin embargo, Dios usa este conflicto para enseñar a la iglesia de Filipo y para enseñarnos a nosotros. Ellos, aunque vivieron hace 2000 años atrás en una cultura diferente, en la cultura romana, y nosotros después de 2000 años en otra cultura, tenemos los mismos problemas que tuvieron estas dos mujeres. Tenemos conflictos con nuestros esposos y nuestras esposas. Tenemos conflictos con nuestros hijos. Tenemos conflictos con nuestros vecinos, tenemos conflictos con compañeros de escuela, tenemos conflictos con compañeros de trabajo, tenemos conflictos con hermanos en la iglesia. Por tanto, la palabra de Dios es aplicable a cualquier época y a cualquier situación de nuestras vidas. Y el consejo de Dios es aplicable para la vida de ellos, como también para la vida de nosotros. Así que Pablo le dice a estas dos mujeres, les ruego que ustedes se pongan de acuerdo en el Señor. Cuando estudiaba esta porción me hacía la pregunta, ¿estas mujeres serían cristianas o no cristianas? Es la primera duda que uno le llega. Están en un gran conflicto, dos hermanas que son líderes de la iglesia, ¿y serán cristianas o no serán cristianas? Bueno, son cristianas, porque Pablo dice que sus nombres están escritos en el libro de la Biblia, de la vida. Quiere decir que son cristianas. Ahora, la segunda pregunta, ¿estas dos hermanas serían nuevas en la fe o ya estarían maduras en la fe o ya llevaban años dentro de la iglesia? Bueno, parece que ya llevaban años dentro de la iglesia porque eran colaboradoras con Cristo, eran colaboradoras con Pablo a través del Evangelio. Así que eran personas que trabajaban con Pablo en predicar, en enseñar, en extender el reino de Dios. Por tanto, eran personas como muchos de nosotros, y eso indica que también hay conflictos en personas que dirigen y guían la iglesia. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo lidiar con los conflictos. Y ese es uno de los temas que Pablo quiere enseñarnos, o Dios a través de Pablo quiere enseñarnos a nosotros. ¿Cómo podemos entonces lidiar con los conflictos? Muchas veces, como en el caso de ellas, no sabemos por qué surgió el conflicto, pero surgió el conflicto. Y a veces cuando no hay conflictos resueltos, que es el gran porcentaje de las veces, Dios nos da un consejo. Cuando hay dos personas o un grupo de personas o hay una comunidad que no está en unidad, que ha creado conflicto, Pablo dice, no sigan lidiando ustedes con el problema. Y el primer consejo de la palabra de Dios para nosotros resolver conflicto es buscar un intermediario. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están casados? Amén. Y cuando tiene un conflicto con su esposo o su esposa, usted ve que hablan sobre eso y no llegan a ningún acuerdo. Y siguen hablando y no llegan a ningún acuerdo y la cosa se va empeorando y se va empeorando y se va empeorando y llega al punto en que ya están para divorciarse. Y una de las preguntas que uno le hace a las personas, ¿ustedes han buscado ayuda? ¿Y qué dice la mayoría de las parejas? No. Eso indica entonces que el pueblo de Dios muchas veces no sabe cómo lidiar con los conflictos dentro de la pareja, cuando la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, nos enseña cómo lidiar con los conflictos. Lo primero que Pablo les recomienda a estas dos mujeres, ustedes no se han podido poner de acuerdo, siguen todavía en conflicto y esto ha llegado a otras personas, porque ese es el problema, esa es la situación del conflicto. Cuando yo tengo un conflicto con una persona, no solamente le afecta a esa persona, sino que le afecta a otras personas también, en este caso a nuestros hijos. Y si es dentro de la iglesia, no solamente afecta a esa persona y a mí, sino que va afectando a más y a más personas. Por eso es importante saber cómo resolver los conflictos. Y lo primero que Pablo le aconseja a estas dos mujeres, dice,
necesitamos un intermediario. Por eso le pido a este hombre que posiblemente sea un pastor, que tú intervenga y las ayudes a ella. Lo primero que entonces Pablo nos enseña es que necesitamos un mediador. Una persona capacitada, una persona que realmente Dios ha trabajado en él en medio de los conflictos y sabe cómo lidiar con los conflictos según la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del evangelio. Cuando usted vea que usted no puede resolver un conflicto, usted necesita buscar otra persona. Incluso Jesús en Mateo 18, hablando de los conflictos, también dice cuando tú primero ve con tu hermano, habla con tu hermano. Si él no te entiende, si él sigue haciendo lo mismo que nos aconseja Jesús, pues bueno, busca otros intermediarios, lleva 2 personas más para que hablen con él. Así que dentro de nuestros conflictos, cuando usted ve que hay un conflicto, no deje el conflicto ahí, porque el conflicto va a volver a surgir. Nosotros dejamos muchas cosas incompletas por temores. Y eso es lo que nos enseña Pablo. No hay que inquietarse, no hay que llenarse de ansiedad. Cuando nos llenamos de ansiedad es porque no hemos resuelto el conflicto conforme al consejo de la palabra de Dios. Busca un intermediario y Pablo le pide a un pastor posiblemente dentro de la iglesia de Filipo para que resuelva este conflicto que hay entre estas 2 hermanas. Que eso se puede trasladar al matrimonio, se puede trasladar a nuestras relaciones donde quiera que nosotros nos encontremos. Recuerde que cada conflicto no resuelto, como en el caso de estas 2 mujeres, causa ansiedad en nuestras vidas. Sabemos que cada uno en medio de los conflictos trata de responder conforme a su propio egoísmo. Por eso Pablo sabía que estas 2 mujeres, aunque no sabemos cuál es su situación que ha provocado el conflicto, ambas estaban representando sus propias posiciones. Y al enviarle a este compañero fiel a intervenir entre ellas, le daría una perspectiva no de lo que él pensaba, sino, como Pablo va desarrollando el tema, sino qué dice la Biblia, cómo se resuelven los conflictos. Pablo entonces nos enseña a nosotros cómo eliminar los conflictos y cómo la ansiedad no sea parte de los conflictos. El primer consejo es busque a alguien que intervenga si ese conflicto no se ha resuelto. Lo segundo que Pablo nos dice entonces, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Quiere decir entonces Pablo que si usted ve que dice siempre, nosotros no estamos acostumbrados a optar en medio del conflicto por la alegría. Más bien nos ponemos rostros duros, bravos, herimos, nos ponemos agresivos, hablamos con las manos, queremos ser más que la otra persona. Si habla más, yo trato de hablar más fuerte que la otra persona. Somos agresivos con las personas. Pablo dice, pues alégrate. En cada conflicto debes de acostumbrarte a estar alegre. Y es importante esta parte. ¿Cómo usted puede estar alegre en medio de los conflictos? Porque dice, les insisto que estén alegres, dice, en el Señor. Muchos de nuestros conflictos no resueltos es porque, primeramente, no pensamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y lo segundo es que se nos ha olvidado pensar que debemos estar satisfechos con Cristo Jesús. Por tanto, muchos de nuestros conflictos internos que se expresan en el mundo exterior hablan de esas 2 realidades que no sabemos exactamente cuál era el problema, pero sí había ese problema en estas 2 mujeres. Se habían olvidado de lo que Cristo había hecho por ellos en la cruz del Calvario, y mira que a veces habían compartido estas 2 mujeres el evangelio y a veces se les había olvidado de lo que había hecho Cristo por ellos o por ellas. Y los segundos se sentían insatisfechas
con Cristo Jesús. Y querían tratar de mostrar quién sabía más o quién era mejor líder, posiblemente, estamos especulando, pero aquello que provocó el conflicto pareciera que habían olvidado qué es lo que Cristo había hecho por ellas y que ellas deben estar satisfechas en Cristo Jesús. Y somos los seres más insatisfechos. Por eso tenemos conflicto. Es irónico, pero es así. Por eso usted tiene conflicto, tengo conflicto. Porque estoy insatisfecho. Si ahora usted le da un plato de arroz salado y usted no está satisfecho, ¿qué usted hace? Crea un conflicto. Pero si usted dice, bueno, está salado, mejor déjame que se vire mi esposa y lo echo o se lo doy a los perros. ¿Verdad? Pero no creo un conflicto por un plato que está salado. Pero hay personas que por un plato salado lo tiran contra la pared y se forma un gran banquete. Por un plato salado. Porque está insatisfecho. No solamente con el plato, sino también está insatisfecho con Cristo. Las envidias, por ejemplo, es también parte de insatisfacciones. Muchas veces tenemos conflictos por envidia. Pero si yo estoy satisfecho en Cristo, ¿qué me importa que tú seas mejor que yo? Si yo estoy completo en Cristo. Pablo entonces nos aconseja, o Dios nos aconseja, ustedes no están acostumbrados a estar alegres. Por eso dice siempre. Por tanto, Pablo entonces pone la alegría como un estilo de vida. Y es la forma en que uno puede lidiar con el conflicto de acuerdo a la palabra de Dios cuando nos hemos acostumbrado a estar alegres por lo que Cristo ha hecho por nosotros y estamos alegres porque estamos completos en Cristo. En medio de cualquier conflicto que tenemos, lo primero que nosotros hacemos es no pensar en Cristo. ¿O no es así? Lo primero que le viene es lo que le está molestando y es lo primero que lanza o lanzamos por la boca. Pero Pablo dice más adelante, piensen en Cristo y eso va a controlar su lengua, sus pensamientos. Lo segundo que Pablo entonces nos enseña es que hay que primero buscar un intermediario. Segundo, tenemos que adoptar como un estilo de vida la alegría y no el conflicto. O sea, hay personas que son contenciosas, les fascina estar peleando con la gente. No estás acostumbrada a estar alegre, porque busca desde una hormiga hasta un elefante para convertirlo en un conflicto. Y es más, están procesando en su mente cómo yo tengo un conflicto contigo. La palabra lo habla, los contenciosos, los que siempre buscan un problema, donde hay problema. Pablo dice, entonces tienen que tomar como un estilo de vida la alegría y no el conflicto. ¿Van a venir conflictos? Sí, van a venir conflictos porque vivimos en un mundo que está caído. Pero mi estilo de vida no es estar en conflicto tras conflicto y molesto con Vicente y toda la gente, sino estar alegre con Cristo, con Vicente y con todo el mundo. Porque eso es lo que Pablo dice, insisto, la alegría debe ser su estilo de vida y no los conflictos. Usted tiene que evaluarse cuántos conflictos tuve en esta semana. 7, 1 por día, wow. Tiene que evaluarse, entonces no está pensando en lo que Cristo hizo por usted, no se siente satisfecho, no está buscando a alguien que lo ayude a resolver esos conflictos internos que usted tiene y aparte no está teniendo como un estilo de vida la alegría. Así que uno de los problemas que Pablo trata aquí es la ansiedad provocada por los conflictos. Yo a veces años atrás decía, y claro, ya cambié mi forma de pensar, uno puede lidiar con la ansiedad. Uno no puede lidiar con la ansiedad, porque la ansiedad es un pecado. Es un pecado. Porque cuando yo estoy ansioso, voy a ponerle un ejemplo. En la época que vivimos, en la época de la tecnología, no tengo mi celular aquí. ¿Puede pasarme mi celular? Ok. Yo no sé si usted ha visto esto.
Personas que tienen el teléfono en el bolsillo y cada un minuto es. Ay, nadie me testea. Están constantemente, eso es ansiedad. O si no, usted lo ve así. ¿Cómo estás? No. Espérate que un momentito. Así, dime. Como decía con la demostración de los muchachos, ¿verdad? Espérate un momentico. Eso es ansiedad. ¿Estás esperando cerrar un negocio de $1 millón? Eso es ansiedad. Nadie lo está testeando y está esperando que alguien lo testee. No es hombre de negocio ni mujer de negocio y está esperando que alguien le diga algo importante. Gracias por su teléfono, sé que me quede con él. Eso es ansiedad. La ansiedad es pensar en sí mismo y preocuparse más allá de lo que usted tiene que preocuparse. Y hoy la tecnología ha causado ansiedad. Yo veo hombres y mujeres y los niños con ansiedad. Es más, yo creo que a veces hasta ellos mismos se testean para ver que recibieron un texto. A veces ponen hasta una foto de un muchacho para decir que ese se enamoró de él. Y es el más bonito de toda la escuela. Se llenan de ansiedad porque no están satisfechos. Y uno tiene que declarar la ansiedad como un pecado. ¿Por qué? Porque la ansiedad es algo que no puede controlar mi vida. Porque si Cristo murió por mí en la cruz y me perdonó todos mis pecados y mis pecados han muerto en la cruz, por tanto, si yo comienzo a tener ansiedad y comienza a dominar mi vida la ansiedad, yo le he cedido el control a la ansiedad y Él es el soberano y Él controla mi vida, entonces Cristo no es mi redentor. Y tengo que arrepentirme como cualquier otro pecado cuando estoy lleno de ansiedad. Yo no sé, yo no tengo ansiedad, pero yo me gusta mirar el reloj. Pero yo sé también, tengo reloj, no voy a pedir el reloj. Hay personas que están diciendo, oye, son las 11, no ha llegado todavía. Son las 12, no ha llegado. Es la 1 de la mañana, no ha llegado. Son las 2, no ha llegado. A las 5 de la mañana, no ha llegado. Y comienza a cada día inquietarse, abre el refrigerador 10 y 20 veces, se come 3, 4 slices de pizza, 5 o 6 latas de Coca-Cola. La persona comienza a llenarse de ansiedad porque no llega. Pero es que él o ella no es tu Dios. Entonces, Pablo dice, ora, presenta todas tus peticiones delante de Dios, en vez de buscar la ansiedad como un medio para resolver un conflicto que se ha creado porque no ha llegado, mejor dice Pablo, ora. Que él sí está donde él está, o donde ella está, o donde está el muchacho, o donde están los muchachos. Él sí está allí. Y Pablo no está diciendo, pídanle para que regrese pronto. A lo mejor no regresa más. Pablo dice, ora como una conversación, como una intimidad. Busca, en vez de la ansiedad, busca tu relación con el que calma tu ansiedad. Y está allí donde está esa persona que te está causando ansiedad. Si Jesús es el Señor, entonces, mi respuesta debe ser el Señor Jesús. Cada conflicto, yo siempre pienso que es un momento, es una oportunidad que Dios me da, que Dios nos da, no para ignorar el problema, sino para tener una relación con Dios en medio del problema. No es para alejarme de Dios, no es para echarle la culpa a Dios, sino es para yo tener un tiempo con Dios. Porque Pablo, al terminar este pasaje, dice que Él es la paz. Él es la fuente de mi paz. Él es el que quita toda ansiedad. Por tanto, ¿quién debe ir la persona? A la fuente, que es Dios. Pero nosotros nos enfocamos en la situación o en la persona y perdemos la paz. Y Cristo nos dice, yo soy la paz. Y yo les dejo mi paz. Y yo no se la doy como el mundo
se las va a dar a ustedes. Tenemos que responder entonces en la ansiedad, pensando que son oportunidades que Dios nos da para intimidar con Dios. Siempre hay oportunidades para tener relaciones con Dios, para relacionarnos con Él, para conocernos con Él. Yo creo que uno de los momentos son los conflictos que nos llevan a la ansiedad. Quiere decir que van a haber momentos en nuestra vida de ansiedad y tenemos que responder conforme a nuestra relación con Dios. No sé si usted ha visto personas que, lo estaba recordando, no sé por qué, 2 o 3 personas importantes en mi época, de gente que posiblemente usted no los conoce, ¿verdad? Que el esposo traicionó a la esposa y la esposa lo mató a él. Ya él está en el infierno porque ninguno eran creyentes, por un asunto de celo. Otro que es viceversa, otro negocio también. Él escogió a la esposa y mató a la esposa. Si nos damos cuenta, después se han arrepentido estas 2 personas. Arrepentido en el sentido que lamentan haber hecho lo que hicieron. Pero si lo trasladamos a nuestro escenario, a nuestra vida, tal vez no lleguemos a ese punto tan extremo de quitarle la vida a una persona, pero nos damos cuenta que muchas veces respondemos a los conflictos conforme a mi relación con Cristo. Si mi relación con Cristo es muy baja, muy pobre, muy miserable, así será lo que sale de mi boca y así tomaré las decisiones que voy a tomar. Pero si mi corazón está controlado por la relación con Cristo Jesús, entonces yo voy a responder a los conflictos conforme a Cristo Jesús. Hay 2 cosas que podemos hacer con la ansiedad: o que te controle o que Cristo te controle a ti. Cuando somos controlados, por ejemplo, no sé si usted se ha dado cuenta, por el Espíritu Santo, en medio de los conflictos, nuestras respuestas van conforme a la palabra de Dios. Nuestras actitudes, nuestros pensamientos van conforme a lo que nosotros tenemos ya, como dice Pablo en capítulos anteriores, lo que ya he alcanzado en Cristo, lo que yo ya he aprendido de Cristo, lo que ya yo he tenido en mi relación con Cristo. Eso mi corazón va a sacar y va a tratar de resolver a través de ese conflicto. No estoy hablando de memorizar ni conocer la Biblia de una etapa a la otra etapa, sino estoy hablando de aplicar la palabra de Dios en cada momento de mi vida. Tengo que acostumbrarme a aplicar la palabra. Pablo nos da varios consejos, son 7, le voy a dar 7 consejos. El primer consejo que Pablo nos da en cuanto a la ansiedad es que tu vida tiene que estar anclada en la alegría en Cristo Jesús. Es la única persona que no cambia. Tu esposo te puede amar hoy y mañana te dice, nos vemos en la corte. Tráete tu abogado que yo te traigo el mío. Pero Cristo nunca te va a llevar a la corte y te va a decir, nos vemos en la corte. No, Él siempre estará contigo. Por eso ancla tu alegría, tu gozo, tu satisfacción. No estoy hablando que el esposo o la esposa sean malas, sino por encima de ellos, ancla tu alegría en Cristo Jesús. Él nunca te va a traicionar, Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a frustrar, Él nunca va a entrar en conflicto contigo, porque ya Él lo resolvió en la cruz. Entonces, ancla tu alegría como fundamento de tu matrimonio, de tu familia, de tu vida, en Cristo Jesús. Ni tú ni nadie me va a quitar mi alegría, porque no está en lo que tú estás diciendo, que a veces dicen bobería y tontería. No, mi alegría está anclada en Cristo Jesús. Y no la voy a cambiar, no voy a dejar que nada quite mi alegría. No estoy diciendo porque usted ancle su alegría en Cristo, el problema va a desaparecer, pero sí va a enfrentar el problema de una forma diferente. Va a hablar diferente, como dice Pablo, va a ser amable, como dice, usen palabras amables. Porque si no está anclada en Cristo, lo que va a salir por ahí para allá son puñales, piedras, cosas que van a herir. Dice, alégrense entonces que nuestra alegría esté anclada en Cristo Jesús. Si estás enfermo, ¿dónde debe estar tu alegría? En Cristo. No en la situación, en Cristo Jesús.
Entonces no debe quitar nada nuestra alegría. Si perdiste tu trabajo, tu alegría no está en tu trabajo, está en Cristo Jesús. Todo tiempo de nosotros debemos de anclar nuestra vida en Cristo Jesús, no importa lo que estemos pasando, una enfermedad, problemas financieros, problemas matrimoniales, problemas relacionales. Nuestra alegría no está anclada en las situaciones, está anclada en Cristo Jesús. Por tanto, Pablo nos dice a nosotros, si está anclada en Cristo Jesús, entonces tenemos muchos motivos para estar alegres. Pero si tú anclas tu alegría en un ser humano, en una circunstancia, claro que vas a encontrar muchos motivos para quejarte de esa persona en cualquier momento. Pero si está anclada en Cristo, vas a encontrar siempre un motivo para dar gracias a Dios. Lo tercero que Pablo nos enseña es que en medio de los conflictos recuerda que Jesús está siempre contigo. Él dice, Señor, está cerca, dice Pablo. Quiere decir que Jesús no me va a abandonar en ningún momento. Él dice, yo estaré con ustedes ¿hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Dentro de 3 meses? ¿Si se portan bien? ¿Si me son fieles? No, él dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y yo seré fiel aunque ustedes no me sean fiel, como decía Jeremías 31:3, que mencionó el hermano, que es mi versículo favorito. Así que el día que me muera, no lo van a cantar, o mejor tal vez me hace un rap. Allí bueno, no va a ser un entierro porque no quiero que mi esposa invierta dinero en esa bobería, sino que me lancen rapidito. ¿Verdad? Hace mucho tiempo, dice Jeremías, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado y te sigo con fidelidad. O sea, Dios siempre estará conmigo, no importa qué conflicto yo pase. No tengo que optar por la ansiedad, porque Él está conmigo. Dice, el Señor está cerca. Y cuando pasamos por conflictos pensamos que el Señor se ha ido, está lejos. Y dice, no, Él está cerca, porque Él nos ama. Él ha ido a la cruz porque nos ama. Y ha prometido nunca abandonar nuestra vida en ninguna circunstancia de nuestras vidas. Lo cuarto que Pablo nos enseña es que en vez de estar peleando con las personas, en vez de estar sacando los trapos sucios, como decimos vulgarmente, o popularmente, perdón, no vulgar, popularmente, dice Pablo, en vez de estar, yo tengo una forma de resolver los conflictos. Como soy consejero en matrimonial y un montón de cosas, cuando la cosa se pone difícil, en vez de echarle leña al fuego, ¿verdad? Yo tengo problemas con los dichos, así que, pero no con la Biblia. Leña al fuego. Lo que hago es, un momento, vamos a orar. Y ya todo el mundo, porque ya estamos hablando con quien estamos hablando. Ya no está el pastor ahí, ustedes dos. Ahora aquí hay una realidad. Aquí está alguien que sí da buen papao. Él sí sabe dirigir las cosas. Digo, oremos. Y eso es lo que dice Pablo. Cuando tu esposa te suba la voz, cuando tu esposo te suba la voz, cuando quiera crear un conflicto, wait a minute. ¿Está bien dicho en inglés? ¿Da? Time out. Como hacen en los deportes. Vamos a orar. Yo no creo, ok, tú no crees, pero yo sí creo y vamos a orar. Y voy a orar por la paz en medio de nosotros. Pablo dice, oren. Pero Pablo dice, oren, pero dando gracias como que Dios va a responder la oración y Dios se va a manifestar. No oren para después seguir con el conflicto. Espérate, ya oramos, ven para acá. Dime, sigamos peleando a ver quién gana. Dice, no, den gracias como que ya se ha resuelto el conflicto, porque el que está ahí atendiendo ese asunto es el Espíritu de Dios. Yo creo que es un buen ejercicio para los que les gusta estar en conflicto. Decirle, wait, momento, vamos a orar. No más conflicto, vamos a orar. Vamos a buscar la intervención de Dios en nosotros. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones y denle gracias a Jesús. O sea, Él va a resolver nuestros conflictos. Esos conflictos no son nada en sus manos poderosas.
sabemos que nuestra primera inclinación en un conflicto es que el conflicto se convierta en un caos. Y ahí lo ponemos entonces en Facebook, para que todo el mundo sepa que tú estás durmiendo en un cuarto y ella está durmiendo en el otro cuarto. Sin embargo, dice la palabra, Pablo nos recomienda Facebook, ¿verdad? Él dice, no, busquen a una persona para que les ayude. Tengan un estilo de vida como alegría entre ustedes. Fíjate que Pablo todo lo está diciendo, manténgalo en oración, que solamente lo sepa el Espíritu Santo. O sea, nuestra primera inclinación entonces debe ser, tengo que buscar la presencia de Cristo. Él es el único que debe saber mi situación y mi problema. Porque yo no te puedo resolver, aunque tú pongas en Facebook, tengo un problema con Alicia. Ustedes lo van a resolver. Sean honestos, ¿lo van a resolver? Entonces, ¿para qué lo pones? En vez de poner Facebook, voy al trono de Dios. Ese sí me va a resolver mis conflictos con mi esposa. Porque Él tiene el poder que ni ustedes tienen, ni tengo yo. Por tanto, Pablo dice, oren y denle gracias porque Él se va a manifestar en tu problema, en tu situación. No importa que para ti sea grande e imposible, para Él no hay nada ni grande ni imposible. Si todo lo creó y todo lo sostiene por el poder de su diestra, dice la palabra. Por eso la palabra dice 350 veces, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios único, es poderoso. Por eso nos manda que no tengamos miedo, porque nuestro Dios todo lo puede deshacer delante de nosotros. Si no nos dijera, tengan miedo, porque el Dios nuestro no sirve para nada, ni para cambiar pañales. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios poderoso, es vivo, es real, es el único Dios verdadero. Jesús lo sabe todo. Cada situación de nuestras vidas Jesús la sabe. Pero Él quiere que vayamos delante de Él y le abramos nuestro corazón a Él. Cualquier problema, cualquier situación, mi consejo es, no se lo diga a nadie. Dígaselo a Jesús. Es el único que puede resolvérselo. Y Dios buscará la persona, el hombre y la mujer, madura en la fe, como Pablo pide, para que intervenga y les lleve el consejo de la palabra de Dios. No su consejo, el consejo de la palabra de Dios. Si seguimos las instrucciones de Pablo, Pablo nos enseña entonces que vamos a tener un corazón con una actitud diferente. Vamos a usar palabras diferentes. Nuestras emociones van a ser diferentes. Nuestra forma de reaccionar va a ser diferente. Por eso dice en el versículo 8, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. El quinto consejo de Pablo: no te guíes por tus pensamientos ni por tus creencias. Él dice, considera la Escritura. Considera la Escritura. Porque donde está todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo excelente, todo lo que merece de elogio, está enseñado en las Escrituras. Entonces la Biblia es nuestra fuente de cómo aprender a lidiar con la ansiedad y también no a lidiar, para eliminar la ansiedad y lidiar con nuestros conflictos. Pero a veces no pensamos en la Biblia y nos hacemos consumidores de conflictos. Por eso Pablo termina diciendo, la paz de Dios tiene que sobreabundar en ustedes. Porque si he sido reconciliado con Cristo, ¿por qué tengo que estar siempre en peleas con ustedes? ¿Por qué tengo que estar siempre en un conflicto? Entonces la paz de Dios no está en mi corazón. Porque si Él ha inundado mi vida con paz, entonces no tengo que estar en conflicto, sino realmente tengo que gozarme en mi alegría en medio de los conflictos. Hágase esta pregunta: cuando tenga un conflicto, o cuando el conflicto está ardiendo ahí, que está a 100 grados, ¿estaré pensando en la Biblia o estaré pensando en lo que me dice Satanás? Hágalo así. ¿Estaré pensando lo que dice la Biblia o estoy pensando lo que Satanás quiere que yo crea?
La segunda pregunta que debemos hacerlo, ¿estoy actuando con justicia o injusticia? ¿Realmente estoy buscando la venganza o estoy buscando la reconciliación? Me decía aquí que a veces usamos la venganza. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes cuando se ponen bravos no le hablan a su esposo? Amén. Bueno, yo a veces, sometimes, I confess. Eso es una forma de vengarse. El silencio es venganza. Usted dirá, no, porque no he dicho, no le dije nada, no le dije una mala palabra, no dije nada. Así que no puede decirme que la ofendí, yo me quedé callado. El silencio es una forma de vengarse también. Entonces, hay que reconciliarse. Y para eso hay que comunicarse. Así que si ustedes usan el silencio, corta el silencio y suelta palabras agradables, ¿verdad? Ore, busque sabiduría de Dios, baje su estado de ánimo y después responda, pero no mantenga al pobre hombre 3 días en silencio, que ya no sabe ni cómo se va a poner en la cama, si por un lado para otro, o si se va para el patio a dormir, porque no puede decir nada. No lo maltrate, porque eso también es, no crees que no, es una venganza. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Ora, o sea, conversa con Dios y conversa con la persona que tiene ese conflicto. Sexto, dice Pablo, vivan según lo que crees y no la ansiedad. Dice, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Si tú crees que Dios es bueno, ¿cómo tienes que ser con tu esposo o tu esposa? ¿O con tus hijos o con tus vecinos? ¿Malo? Entonces, si tú crees que Dios es bueno contigo, ¿cómo tienes que ser tú con tu esposo o tu esposa? Bueno. Si Dios es amable contigo, ¿qué tenemos que hacer con los demás? Dice Pablo, actúa como Dios actúa contigo. Ese es el pensamiento, esa es la fuente, ese es el punto de partida. Si Él es bueno conmigo, yo tengo que ser bueno con el otro. Si Él me perdona, yo tengo que perdonar al otro. No importa lo que haya hecho. La Biblia dice que no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Y algunos dicen por ahí que es la blasfemia del Espíritu Santo y malinterpretan ese pasaje, ¿verdad? Que no es el tema del sermón. Pero cualquier cosa que usted rompa en los mandamientos de Dios, los 613 mandamientos que hay en la Biblia, Dios los perdona. Porque en la cruz todos, dice que no algunos, todos nuestros pecados fueron perdonados, los del pasado, los del presente y los del futuro, porque esa es la eficacia de la cruz. Por tanto, ¿habrá algún pecado que yo no pueda perdonarle a mi esposa o algún pecado que mi esposa no pueda perdonarme a mí? No, no puede haber, porque todos han sido perdonados en Cristo y yo tengo que otorgar también el perdón. Ve que en la medida que yo me relaciono con Cristo y aprendo con Cristo, yo me relaciono también en medio del conflicto con otras personas. Si crees entonces que Jesús es el que puede solucionar tus problemas, cada día aprende más de Jesús. Séptimo, dice, para disminuir tu ansiedad y tu conflicto, debes caminar en una iglesia o debes ser parte de una comunidad. Pablo dice en el versículo 9, para terminar el pasaje, no yo, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí. Pablo está hablando de una comunidad donde hay 2 mujeres que están en conflicto en este caso. Y Pablo dice entonces, cuando vengan esos problemas, el mejor lugar donde usted debe de estar es en una comunidad. ¿Por qué en una comunidad? Porque dentro de esa comunidad estaba este pastor, o este hermano, o esta persona. Quiere decir que dentro de la comunidad de la iglesia, Dios busca personas para ayudarnos, para dar una perspectiva correcta del problema, del conflicto, y nosotros poder resolver esos conflictos a través de la perspectiva correcta de la palabra de Dios. Y ese es el consejo de Dios. Debemos entonces buscar una comunidad, estar dentro de esa comunidad, caminar con esa comunidad, porque esa comunidad me va a ayudar a mí en cada uno de mis problemas. Y por último, Pablo dice, y el Dios de paz estará con ustedes. Pocas palabras, Pablo nos dice entonces, si usted vive en este estilo de vida, de cómo resolver los conflictos,
la paz de Dios será visible en ustedes. Pero si no siguen el consejo de Pablo, el consejo de Dios, entonces la gente no van a ver que ustedes tienen paz. Podrá decirlo, podrá poner un sign muy grande que usted tiene paz, pero Pablo dice que la paz es un estilo de vida, es algo que se ve. Pero cuando seguimos el consejo de Dios, Pablo dice entonces, esa paz va a cuidar mi corazón, va a cuidar mi entendimiento, va a llevar mis pensamientos a Cristo Jesús. Por eso Pablo nos enseña a Dios a través de él. No tiene sentido que estés ansioso. No tiene sentido en que vivas en conflictos tras conflicto. Porque Él nos ha inundado de una paz que es inquebrantable. Es la paz de Cristo. No es la paz de un ser humano, no es una paz financiera, no es la paz de un gobierno, es la paz de Cristo. Se podrá ir para Alaska y si no tiene la paz de Cristo, allá en Alaska se faja con los osos. Aunque no tenga personas, busca un oso para fajarse por el oso. ¿Por qué tienes tanto pelo? Y busca algo. Porque si tienes la paz de Cristo, donde quiera que tú vas, tú tienes paz. Vives en paz. Busca los medios de Dios para la reconciliación. Y sobre todas las cosas, Pablo dice, sean amables. El conflicto no nos da permiso para ofender, para... Mire, hermano, nunca resuelva un conflicto sacando los trapos sucios, porque no van a terminar. Usted se imagina si Cristo cada vez que tenemos un conflicto con Él saca todos mis trapos sucios. ¿Se ha puesto a pensar? El infierno no me alcanzaría. Sin embargo, Él no nos saca los trapos sucios. Él dice que los echa al fondo del mar y jamás se acuerda de ellos. Si Él hizo eso conmigo, ¿no podré hacerlo también yo con mi esposa, con mi esposo, con mi hermano, con mi vecino, con mi compañero? Porque Él es soberano. Él tiene el control de mi vida. Por eso Jesús dice, no se preocupen, no se llenen de ansiedad, no anden en conflicto. Si yo soy el que suple cada una de sus necesidades. Pero busquen el reino de Dios. Busquen los principios del reino para resolver los conflictos que vamos a tener en un mundo que está caído. Concluimos entonces. Si practicamos lo que Pablo nos enseña, o Dios nos enseña a través de Pablo, en el capítulo 4, del 1 al 9, eso funciona. Porque es la palabra perfecta de Dios. Y Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón. Él sabe todos los conflictos que pudieran haber en el mundo y Él nos aconseja cómo resolver cada conflicto. Dios quiere entonces una vida sin conflicto, porque para eso fue a la cruz. Para eso Él fue a la cruz. Porque nuestro mayor conflicto era con Cristo, ¿o no era así? Éramos sus enemigos, no lo amábamos, lo odiábamos, lo despreciábamos. Y si Él resolvió el mayor conflicto que yo tenía con la Trinidad a través de su muerte en la cruz, ¿podré tener conflicto con la gente? Por eso dice, les mando en todo tiempo que estén ¿en qué? ¿En conflicto? En paz con todos. Y eso es lo que Pablo nos enseña. Él no quiere que te enfoques cuál fue el problema. O sea, qué ocasionó el conflicto, sino cómo resuelves el conflicto. Y es seguir el consejo de Dios. Dios quiere una vida alegre para nosotros, esa es la verdad, porque nuestro Dios, dice Sofonía, que es un Dios alegre, no es un Dios amargado, que cada vez que nosotros le fallamos dice, wow, otra vez me falló el pastor, este hombre me amarga la vida. No, Él se alegra, porque Él está alegre en sí mismo, y me dice, tú no me vas a quitar mi alegría, yo te voy a devolver la alegría. Porque yo soy tu alegría. Y si yo comencé en ti, yo voy a llevarte a ser un hombre y una mujer, no de conflicto, sino un hombre y una mujer alegre en el Señor. Pongámonos de pie para orar.